voy al tema de las sucesiones y tiene que ver con el impuesto a las herencias, que es donde pues vienen ahora todas las inquietudes porque los clientes que se vieron la necesidad de hacer testamentos, pues estamos teniendo que decirles que no es la mejor manera de dejar sus bienes dependiendo los bienes que tenga. ¿Y por qué es esto así? Pues porque tenemos un impuesto que a lo mejor en otras partes de la República Mexicana no es como algo muy relevante, pero en la frontera con Estados Unidos, como es el caso de Tijuana, no sé si nos están escuchando de algún otro lado, pero para nosotros es muy común los temas multiculturales, multinacionales y el gente que tiene inclusive casa allá y casa acá. Entonces, en Estados Unidos, como saben, existe un impuesto a las herencias. Muchos dicen, no, pues este impuesto es un impuesto retrógrada, es un impuesto que no tarda en desaparecer. Estados Unidos es uno de los poquísimos países que lo tienen, es más, a lo mejor el único, lo cual no es más, está muy distante de la realidad, porque más del 50% de los países miembros de la OCDE tienen un impuesto a las herencias. Entonces, me concreto de los Estados Unidos. Porque a nivel mundial el impuesto a las herencias, pues hay unos casos donde el que lo causa es el autor de la sucesión, es decir, el decuyus, el que fallece. Y en otros países no, el que lo causa es la persona que recibe la herencia, el beneficiario o el heredero o el legatario. En el caso de Estados Unidos, el impuesto no lo causan los herederos, lo causa el autor de la sucesión, el decuyus. ¿Cómo se determina la base del impuesto? Tenemos dos bases diferentes. Tenemos la base para residentes y ciudadanos de Estados Unidos y tenemos la base del impuesto para no residentes y no ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Hay una exención con respecto a este impuesto? Sí la hay. Y es diferente para los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de los no residentes y no ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa? La tasa va, una vez que pasaste el umbral de la exención, va del 18% y llega al 40%, y la verdad es que al 40% llegas muy rápidamente, porque una vez que pasas el umbral de la exención, lo único que está grabado progresivamente es el primer $1,000,000 que pasa el umbral de la exención. Del primer centavo que excede el $1,000,000, después de arriba pues ya de la exención, todo de ahí para arriba ya es al 40% parejo, flat dirían los americanos. Bien, decíamos que no es la misma la base ni la exención para los residentes de Estados Unidos que para los no residentes. Y debo decir que el residente para efectos del impuesto de herencias en Estados Unidos no es el típico residente que le llamamos nosotros residente para efectos de impuesto sobre la renta o residente fiscal, que es aquel que tiene una visa que le permite vivir de manera permanente en Estados Unidos o aquel que hace la prueba de presencia permanente computando los días de presencia física en los Estados Unidos. Ellos se consideran residentes y obviamente el ciudadano tributa como residente. Ese es para el impuesto sobre la renta y eso los obliga a declarar sus ingresos mundiales. No obstante, para efectos del impuesto a las herencias hay una definición particular. Se le considera residente patrimonial o residente para efectos del estate tax a aquella persona que tiene la intención de permanecer en los Estados Unidos de manera indefinida con intención de no mudarse de él. Y esto, dice la disposición, se basa en los facts, en los hechos y circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que tramite una visa E1 o una visa E2, donde uno dice, yo puedo vivir en Estados Unidos y eso no me hace residente fiscal. Sí, no te hace para efectos de impuesto sobre la renta, porque esa visa no es una visa de carácter permanente, es una visa que vas a tener que estar renovando periódicamente. Pero, ojo, si tú ya vendiste tu casa en México, si tú ya no tienes un centro de intereses vitales en México porque ya vendiste la acción del campestre, ya te suscribiste al Country Club en San Diego, ya estás yendo a la sociedad de, no sé, de músicos en Downtown San Diego, etcétera, y todo tu círculo de vida, tu estilo de vida, tus tarjetas de crédito, tus carros matriculados en Estados Unidos, todo indica que tienes la intención de permanecer en los Estados Unidos,
Lo que estás diciendo ahí es que vas a seguir tramitando tu visa E2 hasta que ya tengas la posibilidad de brincar a una green card y convertirte eventualmente en una persona ya residente permanente en Estados Unidos. Entonces, tu estilo de vida está delatando que te quieres quedar a vivir de manera permanente. Entonces, ojo, porque yo sé de personas que tienen visa E2 y creen que ellos están exentos del impuesto a las herencias. Y nada más lejano de la realidad que eso, a menos que obviamente tengan su prueba de intereses vitales conectadas con México, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿cuál es la base del impuesto? Para los residentes de Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos. Son todos los bienes, muebles, inmuebles, tangibles, intangibles y ubicados dentro y fuera de Estados Unidos. ¿A qué valor? Al valor de mercado en el momento en que ocurra el fallecimiento del decuyus. Es decir, se hace una valuación a ese momento y ese es el valor que se toma para calcular, restar la exención y después de ahí calcular el impuesto. ¿Qué pasa si el autor de la sucesión es un residente fiscal mexicano que no es ciudadano de Estados Unidos? Ahí ya no entran los intangibles, entran solamente bienes tangibles, pero que se consideren US situs assets, o sea, activos situados dentro de los Estados Unidos, también valuados a valor de mercado, con unas excepciones. Por ejemplo, no entra si yo tengo contratado mi seguro de vida con alguna compañía como New York Life, el seguro de vida para un ciudadano americano, ese entraría como parte de su estate. Para un residente mexicano que no tiene ciudadanía de Estados Unidos, el seguro de vida no entra como parte de su estate. Luego, los depósitos que tengan cuentas bancarias de los Estados Unidos, los bonos o papel comercial cuyos intereses estén exentos de retención del ISR, lo que le llaman los que reciban intereses de portafolio, están exentos para el ISR y están exentos del estate tax. Los valores del Tesoro de los Estados Unidos, así como de las agencias del gobierno de los Estados Unidos y obras de arte cuando se encuentren prestadas para una exhibición en Estados Unidos. Entonces, todo eso no entraría. Pero todo lo demás, como por ejemplo, si yo tengo acciones de empresas emisoras de Estados Unidos, bonos corporativos de deuda de empresas privadas de los Estados, empresas privadas o públicas de los Estados Unidos, tengo inmuebles en los Estados Unidos, todo eso entraría como una cuenta por cobrar si tengo, todo eso entraría como parte de mi estate. Bueno, entonces ya vimos que para los residentes de Estados Unidos prácticamente entra todo, no prácticamente, entra todo, y para los residentes, para quienes no son residentes de Estados Unidos ni ciudadanos, pues está acotado lo que entra. ¿Cuáles son las exenciones? En materia del residente fiscal de Estados Unidos o ciudadano fiscal de Estados Unidos, la exención por ley son 5.6 millones de dólares. Nada más que cuando entra Trump, a partir del 1 de enero del 18 y hasta el 31 de diciembre del 2025, él incrementó transitoriamente ese monto y además se va actualizando con inflación cada año. Actualmente, ahorita para el 2020, el monto de la exención son 11.580.000 dólares por decuyus. O sea que si papá y mamá somos ciudadanos americanos, tenemos esa cantidad tenemos más de 23 millones de dólares que les podemos dejar a nuestros hijos y a lo mejor es el momento indicado para hacer la planeación fiscal sucesoria si es que soy un ciudadano americano. En cambio, para los no residentes como yo, que ni soy residente de los Estados Unidos ni soy ciudadano de Estados Unidos, la exención solamente es de 60.000 dólares. Se me olvidó decir que en materia de los residentes fiscales de Estados Unidos, la exención es de por vida. Es decir, pueden ir haciendo regalos durante el año y le van a ir quitando a la exención el monto que van regalando y entonces la exención de por vida se va disminuyendo. Y lo otro que hay que decir es que no se le reduce a la exención cantidades individuales que yo le regale a cada uno de mis beneficiarios hasta 15.000 dólares anuales. Eso se los puedo dar, no entran en su declaración anual ni la informativa, no entran para impuesto sobre la renta, no entran como un regalo no causan ningún impuesto para ninguna de las partes y yo no me estoy comiendo nada de la exención. Eso si yo fuera ciudadano o residente fiscal de Estados Unidos.
Si yo no soy ciudadano ni residente fiscal de Estados Unidos, yo no tengo esa posibilidad de darle $15,000 por año a cada uno de mis descendientes. Otras consideraciones, tanto para los residentes como para los no residentes, es que las transferencias que se hagan entre cónyuges no están sujetas al impuesto. Entonces, si yo soy ciudadano y mi esposa es ciudadana, cuando yo fallezca, le paso a ella mis bienes, no me como nada de mi exención. Los bienes pasan totalmente para ella sin que se haya comido nada de mi exención y la exención pasa para ella. Pero tiene que ser ciudadana de los Estados Unidos. Si yo que estoy dejando los bienes a mi esposa, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, entonces yo tengo el tope de los $60,000. Pero si yo afecto los bienes en uno que se llama Qualified Domestic Trust, que es así se le conoce, QDOT, entonces los bienes se van inmediatamente a ese trust, no causaría impuesto sucesorio. Y también está por mencionar que las transferencias o instituciones que hagamos a instituciones de caridad no causan el impuesto a las herencias. Bueno, ya dijimos todas las bases de cómo se maneja el impuesto a las herencias. Ahora lo que quiero ver con ustedes son los supuestos, ¿verdad? Los supuestos para poder llevar a cabo una planeación sucesoria ahora que los clientes por alguna razón sintieron como más cerquita la posibilidad de convertirse en decuyos más rápido de lo que pensaban. Caso número 1. Estaríamos hablando de una persona con inversiones en bonos de deuda por parte de emisores de los Estados Unidos. Entonces son unas empresas de los Estados Unidos que emiten deuda a través de bonos y yo compro esos bonos corporativos de deuda. Yo soy un residente mexicano, persona física, no tengo ciudadanía en Estados Unidos. Todos mis hijos son todos mis hijos son residentes y ciudadanos de México. Y como ya decía, tengo inversiones en bonos de deuda de gobierno y corporativos de los Estados Unidos. Ahí no era de gobierno, era corporativos de los Estados Unidos nada más. Ahora bien, ya sea que estos bonos yo los compré directamente a través de una página de internet o bien lo hice a través de un broker, al ser emisoras las empresas, al ser emisoras ciudadanas residentes de Estados Unidos, las que emitieron esta deuda, pues se considera que son activos situados en los Estados Unidos. Y entonces van a jugar como parte de mi estate y nada más con una exención de $60,000, no se les olvide. Entonces, otra vez, ciudadano mexicano residente de México, entran mis activos situados en Estados Unidos, activos tangibles. Este es un bono de deuda corporativo por una empresa doméstica de los Estados Unidos. Ella lo emite, yo lo adquiero, no importa si lo compré en línea o lo compré a través de un intermediario financiero, se considera un activo domiciliario en los Estados Unidos y por lo tanto entra en mi estate. ¿Cuánto tengo de exención? $60,000. Y una vez que pase los $60,000, el impuesto va del 18 al 40%. ¿Qué es lo que le estamos proponiendo a un cliente en esas condiciones? Bueno, la persona física tendrá que pues deshacerse de esos bonos de deuda. Va a tener que, entiendo que no los puede aportar al LLC. Lo que he visto con los intermediarios financieros o con varios de ellos es que ocupas liquidarlos y adquirirlos otra vez. Entonces, la persona física no debe de tener la propiedad de ellos, porque entonces ella tiene activos que están situados en Estados Unidos. Entonces, él lo que va a hacer, va a formar una LP canadiense, que es una sociedad, es un limited partnership, que es como una comandita, digamos, por acciones, porque tiene un socio, digamos, con responsabilidad general y otros con responsabilidad limitada. Acuérdense que en la sociedad comandita por acciones hay socios comanditarios y socios comanditados. Y a lo mejor estoy poniendo un ejemplo no del todo correcto. Ahorita explico por qué. Quería explicar un poco cómo funciona a la comparación de
de la sociedad en comandita por acciones, pero ahorita les voy a decir por qué me voy a desdecir de lo que les acabo de mencionar. Pero sigo con la idea. La LP canadiense sería dueña de una LLC y la LLC es la que compra directamente todos los bonos de deuda corporativos. Esto, ustedes dirán, bueno, ¿y esto, pues, qué tiene como efecto? ¿Qué es lo que estás logrando con esto? Bueno, por un lado, la LLC es transparente por default, la dejamos así, no le movemos, la dejamos transparente por default. Entonces, lo que va a ver Estados Unidos es que los, los dueños de los bonos no es la LLC, o el dueño de los bonos no es una LLC, así lo vería el IRS. La dueña de los bonos es una LP canadiense. Pero a la LP canadiense le vamos a sacar un número de identificación fiscal en los Estados Unidos con la forma SS4. Y una vez que tengamos ese número, podemos llenar la 8832, que es la que le llama a todo el mundo check the box. Y entonces ya le informo al IRS que quiero que mi LP canadiense, que ya tiene un tax ID number, sea vista por ojos del IRS como una corporación extranjera, no como un partnership, que eso es lo que es, sino que sea vista como una corporación extranjera. Y me va a llegar una cartita del IRS confirmándome de regreso que efectivamente a partir de tal fecha tienes el estatus de una C Corp extranjera. Entonces, el IRS a partir de ese momento ya ve a la LP canadiense como una corporación extranjera, que de hecho no es una corporación, es un vehículo transparente. Y ahorita explico a lo que me quería referir hace un momento cuando hablaba del ejemplo de la comandita. Y no es exactamente parecida a la comandita, les voy a decir por qué. Porque la LP canadiense no tiene personalidad para efectos fiscales, es decir, es totalmente ignorada, pero tampoco para efectos jurídicos. Es decir, para efectos jurídicos la ley no le reconoce una personalidad jurídica separada de la de sus integrantes. Entonces, en sí, ¿qué es? Pues la LP canadiense es un contrato de copropiedad, si lo queremos traducir al español, o es un contrato de asociación en participación. Sería como un joint venture agreement. Eso es. En el contrato de AMP, quien da la cara ante los terceros y es responsable es el asociante y los asociados pues están escondidos atrás de él y él es el que está haciendo el negocio, pero al final les corresponde a todas las utilidades, las aportaciones, las obligaciones entre ellos, lo pactan todo en base pues al contrato de asociación y participación, que dicho sea de paso, está previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no es una sociedad mercantil, es un contrato, es una figura jurídica, no es una entidad, no es una sociedad. Eso es la LP canadiense. Entonces, ¿qué pasa? Al morir la persona física, va a heredar las partes sociales de la LP, no de la LLC. Y como el IRS ve a la LP como ubicada fuera de Estados Unidos, entonces considera que esas acciones de la LP canadiense no son activos situados en Estados Unidos y no se causaría el state tax. Habrá quien me diga, oye Armando, ¿y no hubiera sido más fácil constituir una sociedad mexicana y que la sociedad mexicana invirtiera en esos bonos de deuda corporativa y al final pues es lo mismo, son acciones de una empresa mexicana? Sí, puede ser que sí, pero es dependiendo qué tratamiento estás buscando para el ISR. Yo aquí lo que me estoy centrando es básicamente en el impuesto de sucesiones de Estados Unidos. No me estoy metiendo a hacer el análisis del ISR, simplemente cuál es para efectos del state tax de los Estados Unidos. Por eso, miren, aquí les pongo esta parte también como una nota adicional. Cuiden para México nada más lo previsto en el artículo 4A, 161 y 166 de la ley del ISR. El 4A todavía no está vigente, va a entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Le faltan muchas aclaraciones. La verdad es que da lugar a varias dudas. Yo tengo mi propia interpretación de cómo entender el 4A, pero creo que le faltan bastantes más aclaraciones. El 161 se refiere a cuando yo, residente mexicano, a un residente en el extranjero, le dejo acciones o partes sociales de una
entidad domiciliada en México. Entonces, pues esta es una entidad en el extranjero, pero si para efectos mexicanos, fíjense, la LLC es una figura jurídica, o es un ente transparente, perdón. Esa sí es una entidad, la LLC, porque sí tiene personalidad jurídica propia. Por eso es Limited Liability Company en Estados Unidos, porque la responsabilidad no va hasta los integrantes, se queda a nivel de la entidad. Entonces, si yo tengo una entidad transparente y luego tengo una figura transparente y todo se transparenta, ¿no será que Hacienda va a ver el día de mañana que en realidad el residente en el extranjero fue el que recibió unas cuentas por cobrar que me correspondían a mí, residente mexicano? Ahí les encargo leer el artículo 166, que cuando yo enajeno cuentas por cobrar, contingentes, presentes o futuras, el valor la diferencia entre el valor que tenga al que la recibió, en este caso el beneficiario, y en lo que yo le haya cobrado, que no le cobre nada porque fue por herencia, todo eso lo considera un interés para efectos fiscales. Entonces, habrá que revisar ese punto. Insisto, el tema es el impuesto sucesorio de Estados Unidos. No obstante, pues ahí dejo esa nota para que hagan la evaluación más a detalle. Caso 2, persona con inversiones en acciones de emisoras públicas de Estados Unidos. Otra vez, residente mexicano, persona física, sin ciudadanía de los Estados Unidos, sus descendientes son residentes y ciudadanos mexicanos, entonces ya sabemos, $60,000 nada más, únicamente activos situados en Estados Unidos, y tengo inversiones que corresponden tengo acciones de sociedades cotizadas en bolsa, en la bolsa de los Estados Unidos, que en realidad no importa dónde las adquirí, lo que importa es que las emisoras son de los Estados Unidos. Entonces, se consideran activos situados en Estados Unidos, independientemente que las haya comprado a través de cualquier página en línea o que las haya comprado a través de un intermediario financiero. Y pues como ya dijimos, tengo una mala exención de $60,000 y el excedente grabado del 18 al 40%. ¿Qué se recomienda hacer aquí? Pues vender mis posiciones que tengo como persona física y comprar acciones, ya sea de empresas offshore, y me quedo igualito como persona física con acciones de empresas offshore. Y entonces, aunque las compre a través de Morgan Stanley o de cualquier otro intermediario financiero aquí de Estados Unidos o de San Diego, por ejemplo, aquí que estamos pegaditos a ellos, no importa dónde esté el intermediario financiero. Si yo estoy comprando acciones de empresas cotizadas en bolsa, pero que estas empresas son empresas que no son residentes de Estados Unidos, esos activos no entrarían para efectos del estate al momento de tener que calcular un estate tax. La otra opción es que si me gustan tanto las acciones de las emisoras americanas, pues entonces compro, pero no las voy a comprar las series que están a través de la bolsa de New York. Voy a comprar series que están colocadas en el mercado a través del Sistema Internacional de Cotizaciones mexicano, a través de cualquiera de las dos bolsas mexicanas que tenemos. ¿Cómo sería esto? Pues esta sería, miren la estructura. El mexicano, pues obviamente se deshace del portafolio y entonces él hace una aportación en dinero a una LP canadiense y ella es la que adquiere acciones de emisoras americanas, pero a través del Sistema Internacional de Cotizaciones de las dos bolsas mexicanas que tenemos. Entonces, vamos a adquirir las acciones de emisoras americanas, pero en México, que no tiene nada que ver que esté en México, lo que tiene que ver es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, que la ley del impuesto sobre la renta a esas les da un tratamiento especial al que me voy a referir en breve. Comentarios por hacer a la estructura. La LP, decíamos, es transparente para efectos fiscales en Canadá, no solamente fiscales, también desde el punto de vista jurídico, no se le reconoce una personalidad separada a la LP de sus integrantes. Los ingresos obtenidos de figuras jurídicas extranjeras transparentes, estamos hablando para México, se acumulan por nosotros los residentes mexicanos en el título que nos corresponda como si los hubiéramos obtenido directamente. Eso nos lo dice dos disposiciones. El nuevo 4B de la ley del ISR
y la regla 31824 de la resolución miscelánea. Es decir, aunque yo los obtenga a través de la LP, para efectos de la ley del ISR, se ignora la figura jurídica. Acuérdense que les dije que la LP no es una entidad, es un contrato, es una figura jurídica. Entonces, se ignora la figura jurídica y es como si yo los obtuve directamente y causan impuesto en el título y en el capítulo que corresponda. Esto significa que entonces yo tengo derecho a aplicar el artículo 129, fracción primera de la ley del ISR en relación con el 264 de la ley del mercado de valores. ¿Y qué nos dice esta disposición? Que las personas físicas residentes en México, por las ganancias que obtengan derivadas de la venta de acciones de empresas extranjeras, pero que están listadas en el SIC, se van a someter a una tasa de impuesto única y definitiva del 10%. Es decir, como si se tratara de la venta de acciones de emisoras mexicanas. Esto es lo bello de adquirir las acciones a través del SIC. Y lo interesante de adquirirlos a través de la LP es que como es un vehículo totalmente ignorado, tenemos el 4B de la ley del ISR, la regla 1824, perdón, que nos dice que todo el vehículo se ignora y es la persona física la que está recibiendo directamente el ingreso. Nos vamos al tema sucesorio porque es lo que nos ocupa. La LP, ya decíamos, como es transparente, queremos que para Estados Unidos lo vean como que yo voy a heredar las acciones de una entidad ubicada fuera de Estados Unidos. Entonces hacemos lo que ya les dije, le saco un número de identificación fiscal, hago el check the box. Entonces para Estados Unidos ya es vista como una corporación extranjera. ¿Qué pasa al morir la persona física? Al morir la persona física hereda partes sociales de la LP, no las acciones de las emisoras de Estados Unidos. Y por lo tanto, las acciones de la LP no se encuentran situadas, no se consideran situadas dentro de Estados Unidos y no se causaría el estate tax. Misma recomendación que el caso anterior, revisar artículo 4A y artículo 161 de la ley del ISR. Y otro supuesto, persona con inmuebles dentro de los Estados Unidos. Hablamos de un residente mexicano, persona física, no tiene ciudadanía en los Estados Unidos, sus descendientes, otra vez, es el mismo señor, tiene patrimonio para aventar para arriba, y tiene inmuebles como persona física dentro de los Estados Unidos, los compró como persona física. Dichos activos, pues obviamente son situados en Estados Unidos y por lo tanto están sujetos al impuesto de herencias de ese país con la exención de $60,000. No ocuparía como que mucha explicación. Los otros casos, generalmente, fíjense, en la práctica denotan un poquito más de confusión porque la gente luego nos dice, oye, pero si yo tengo los pagarés o tengo las acciones en mi caja de fuerte de mi casa en Tijuana, ¿por qué se considera que son activos situados en Estados Unidos si están las acciones en México? No tiene que ver que las acciones estén físicamente, el título de crédito esté guardado en México. Tiene que ver dónde está domicilada la emisora, ¿no? El de los inmuebles, pues es del suyo sencillo entender que el inmueble no me lo puedo traer a México. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué le estamos diciendo a los clientes ahorita? Obviamente, pues la están pensando muchos. Toman en cuenta, uno, que el valor al que nuestros hijos van a recibir en su patrimonio, el activo, es al valor de mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué expectativa de vida creo tener? Y si en ese periodo de expectativa de vida es lo suficientemente amplio o lo necesario como para que sufra un efecto importante en el incremento de valor, donde yo diga, ¿valdría la pena hacer ahorita un evento que me ocasione un ISR? Es decir, voy a vender los activos a una entidad para efectos de que ya no sean míos, sino que sean de una entidad. Y en todo caso ya tener la estructura para el estate tax, pero ya quedarme por fuera totalmente del estate tax, o me los quiero quedar ahorita dentro de mi patrimonio y a lo mejor ahorita que vale, algo que ahorita vale $2,500,000, el día de mañana vale $5,000,000. Y como yo nomás tengo $60,000, pues la verdad es que la exención me la voy a comer así. Pues es una decisión del tiempo, el valor del dinero en el tiempo.
Entonces, hay que evaluar la posibilidad de vender los bienes ahorita o aportarlos a una estructura que permita, pues, no considerarlos como activos ubicados en Estados Unidos, y la estructura que vamos a proponer va a depender mucho del destino que se le esté dando a los bienes. Entonces, miren, esta es una estructura donde tenemos nada más una, una estructura muy sencillita. Yo agarro las propiedades todas y se las vendo a una sociedad nueva o una sociedad que ya existía, que está en México, y le vendo todas las propiedades y que la sociedad mexicana, ya sea que sea la dueña de las casas o que sea la dueña de diferentes LLCs y que cada LLC sea la dueña de una de las casas, no hay problema. Lo que estamos buscando es que al momento que yo me muera, yo voy a donar acciones de la inmobiliaria SADCB y esos activos no son situados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos logrando con esta estructura o por qué esta estructura? Esta es para activos que no se están utilizando y que únicamente tengo un inventario de activos con fines especulativos. O sea, los compré, le estoy apostando a que el tiempo me ayude a generar un mayor valor en inversión y eventualmente yo voy a hacer un evento de liquidez vendiéndolos con una plusvalía interesante. Esa es el tratamiento. Entonces, el aportarlos a la sociedad no cambiaría realmente digamos, el ánimo por el cual yo hice la inversión y por lo tanto se mantienen exactamente con la misma finalidad en la sociedad. Cuando la sociedad mexicana venda alguno de estos activos, no tiene lo que sería en Estados Unidos long-term capital gains, no va a pagar el 20%, es un residente en el extranjero, paga flat el 30% o lo que diga el tratado. ¿Qué pasa después de que la sociedad mexicana vende el inmueble? No hay un impuesto de sobresucursales, porque de hecho pues, no tengo una sucursal en Estados Unidos y en realidad yo nunca tuve ingresos por actividades conectadas con Estados Unidos, entonces no se da el impuesto de lo que se llama el branch profit tax. Y al momento de morir, que es al punto al que los quería llevar, al momento de yo morirme, pues yo le estaría heredando a mis hijos las acciones de la SA, no los inmuebles que hoy por hoy tengo en mi propiedad. Y entonces, por lo tanto, se evitaría totalmente el estate tax. Pues ahí está el numerito que hay que calcular. ¿Cuánto es la plusvalía esperada? Tengo la liquidez suficiente ahorita para poder pagar el ISR. Me conviene pagarlo ahorita a reserva de tener un ahorro mayor el día de mañana. Pues por ahí va el análisis, ¿no? Luego vamos a ver qué pasa cuando los activos son productivos y están generando rentas. Ahí la estructura que estaríamos proponiendo es una diversa a la anterior, no mucho más complicada. Otra vez tenemos la sociedad mexicana, pero esta se convierte no en la dueña de los inmuebles ubicados en los Estados Unidos, sino que ella sería la holding de una corporación C, no de entidades transparentes, sino de una corporación C. Y la corporación C sería dueña de las casas. O la corporación C es dueña de LLCs diferentes y cada LLC tiene derecho, perdón, es dueña de una casa y el día de mañana a lo mejor yo vendo las partes sociales o las unidades de mi LLC en lugar de vender directamente la casa. Es lo mismo. Bueno, esto decíamos, esta estructura, ¿por qué decíamos que es la recomendable para bienes que son productivos? Porque, bueno, ahorita explico el tratamiento, pero uno es, no tiene tampoco tratamiento especial. Cuando venda los inmuebles no tiene tratamiento de long-term capital gains. Eso en Estados Unidos solamente se aplica a las personas físicas, ciudadanas y residentes de los Estados Unidos. Para las corporaciones no aplica y para los extranjeros no aplica. Entonces, pagaría como cualquier ingreso obtenido con fuente de riqueza en Estados Unidos, tasa genérica 30%, iríamos a ver tratado, artículo 13 de tratado, a ver si nos da un tratamiento mejor. No existiría un branch profit tax debido a que el dueño directo del inmueble es una corporación doméstica de Estados Unidos, no es una sucursal. Fíjense, si yo no hubiera puesto la corporación que está aquí de azul más oscuro, entonces el que la inmobiliaria directamente estuviera rentando los inmuebles en los Estados Unidos si hubiera considerado que tenía un establecimiento permanente en Estados Unidos, es decir, que había constituido un EP que tenía una sucursal, pues. Y entonces, al momento de querer sacar las utilidades, se entendería que habría
un branch profit tax. Pero como aquí es una corporación no doméstica más bien y no transparente, pues no habría tampoco un branch profit tax. Y al morir, ¿qué es lo que yo heredo? Evidentemente no voy a heredar las acciones de la entidad C Corp. Voy a heredar, las acciones de la inmobiliaria SADCB y con eso pues estaríamos evitando totalmente el impuesto de herencias en Estados Unidos. Y voy a un caso que a lo mejor muchos están esperándome con esta parte donde me digan o se podrán estar preguntando, bueno, Armando, está bien, pero mis clientes no tienen bienes en Estados Unidos. Mis clientes todo lo que tienen son bienes domiciliados en México, pero lo que sí tienen son hijos que son ciudadanos de Estados Unidos y cuando ellos reciban el patrimonio, o más bien, sí, tu patrimonio lo reciban en el de ellos, pues ese va a ser el estate de ellos para cuando ellos fallezcan, pues causar el impuesto de herencias. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Los datos del caso es, otra vez, residente mexicano, persona física, no tiene ciudadanía de Estados Unidos, pero a diferencia de los casos anteriores, este sí tiene descendientes que son nacidos en los Estados Unidos. Él tiene solamente acciones de empresas muy grandes mexicanas, o sea, los $60,000 no le hacen ni cosquillas. Los activos no se consideran situados en Estados Unidos, por lo tanto, cuando él haga el traspaso de la propiedad de su peculio al de sus hijos, no pasa nada, porque el causante del impuesto es el autor de la sucesión, pero como él no es ni residente patrimonial, ni ciudadano de Estados Unidos y no se trata de activos situados en Estados Unidos, no pasa nada, no hay impuesto de herencias. Pero cuando ellos lo reciben y ellos son ciudadanos de Estados Unidos, ya es parte de su estate. A partir de ellos, si ellos lo donan o lo heredan, vamos a caer en que causan impuestos sobre herencias por todos los ingresos mundiales y si eso ocurre después del 2025, la exención ya no van a ser los casi 11.6 millones de dólares de ahorita, sino se va a bajar a 5.6 millones de dólares. Entonces, bueno, eso lo queremos evitar. Aquí considerar lo siguiente, los ciudadanos o residentes patrimoniales de Estados Unidos están sujetos al estate tax por todos aquellos activos que ellos tengan, ya habíamos dicho, independientemente de su ubicación, respecto de los cuales se entiende que tienen un retained interest. ¿Y qué es esto? Sección 2036 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Retained interest es que yo tenga la posesión, el disfrute o la propiedad de esos bienes, o bien tengo un poder ilimitado para disponer de ellos o decidir a quién se le puede dar la posesión, el disfrute o propiedad de los mismos. Entonces, si yo hago un living trust y yo digo, no, ya no son míos, son del trust, pero el trust es revocable. Yo puedo revertir la propiedad de los activos a mi patrimonio personal. Yo tengo el poder de indicar a quién se traspasa la propiedad de los mismos. Yo puedo decir quién los usa. Es más, yo mismo los uso. Para efectos de Estados Unidos, lo que va a ver el IRS, o bueno, aquí el Código de Rentas Internas va a decir, ese nunca te deshiciste de ese activo, retuviste un interés, por lo tanto sigue siendo parte de tu estate. Entonces, lo que queremos hacer es que el residente mexicano pierda, más bien, que cuando lo reciban los hijos, ellos no tengan un retained interest sobre estos activos que van a recibir del papá. Porque, y me corregí por lo siguiente, porque el papá, yo les había dicho en nuestro caso, es residente mexicano y ciudadano mexicano. Otro ejemplo sería, que también aplica esto, pero un poquito diferente, si fuera ciudadano de los Estados Unidos. En el caso que yo les puse no es ciudadano y no es residente de Estados Unidos y los activos son domiciliados en México, por lo tanto, en realidad, él no le aplica para nada el estate tax. Entonces, vamos a utilizar una figura que se llama Dynasty Trust. Y aclaro desde ahorita que si lo buscan en el Código de Rentas Internas, no lo van a encontrar en ningún lado porque no es un término legal, no es un término fiscal. Es una palabra que se ha acuñado en el lenguaje de los asesores patrimoniales
en Estados Unidos y hay un trust que sirve para evitar el impuesto a las herencias, a ese trust le conocen como Dynasty Trust. Pero si ustedes lo buscan, legalmente la figura no existe, pero en la jerga fiscal y jurídica de los Estados Unidos, cuando ustedes hablen de Dynasty Trust, todo el mundo sabe de qué están hablando. Entonces, es una figura que va a servir para evitar que el settlor, es decir, quien forma el trust, el fideicomitente, y sus beneficiarios, cuando ambos sean ciudadanos o residentes patrimoniales de los Estados Unidos, nos va a servir para evitar que tengan un retaining interest al momento de su muerte. Es decir, saco los activos de tu patrimonio antes de que causes el impuesto a la herencia, con el propósito de que cuando este impuesto se vaya a causar, funcione de la manera como les voy a explicar ahorita, que es, pues evidentemente, hacer un diferimiento en la forma en como lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque se va a considerar en estos casos que los bienes no son parte del estate o del patrimonio del decuyus. El trust, miren, puede tener varias finalidades. De hecho, se considera que en la práctica existen 3 modelos de Dynasty Trust. El más común es el que consiste en proveer para las necesidades médicas, de educación, manutención y soporte, y a este modelo se le conoce como el support model. Así le conocen, pero hay otros modelos, hay otros 2 modelos más. Nosotros estaremos hablando de cómo funciona este. Y aquí está el funcionamiento. Tenemos en la parte de abajo una persona física, dueña de las acciones de las empresas mexicanas que están ahí arribita. Él las va a afectar en un fideicomiso mexicano. Es un fideicomiso revocable, que este fideicomiso pues lo tenemos que este contrato celebrar con una institución autorizada en México, una institución que tenga el área fiduciaria. Se va a nombrar un comité técnico, se aportan, decíamos, las acciones de las empresas mexicanas y en un inicio este residente mexicano, que no es ciudadano de Estados Unidos, es el fideicomitente y fideicomisario en primer lugar. Y este fideicomiso es revocable, él tiene todo el derecho de revertirse la propiedad de las acciones a su patrimonio cuando él quiera. A la muerte de él, simultáneamente, él como persona física, ahí la flechita está mal, la flechita debió haber ido de la persona física hacia el US Trust, no donde dice acciones de empresas mexicanas, sino de la persona física. Él va a crear un trust americano, este es un trust en los Estados Unidos, y lo va a crear originalmente con una cantidad nominal. En realidad ahorita no va a pasar nada de patrimonio, le va a aportar una cantidad nominal, y este va a ser, su objetivo va a ser el receptáculo. ¿De qué? De los derechos de fideicomisario que yo tengo del fideicomiso mexicano. Es decir, al principio yo soy el fideicomitente y fideicomisario en primer lugar del fideicomiso mexicano. Pero al yo morir hay un fideicomisario en segundo lugar, un fideicomisario sustituto que me va a suplir a mí, porque pues yo ya me morí. ¿Quién es este fideicomisario sustituto? El US Trust. Pero tenía que estar creado, porque si no, ¿cómo va a ser fideicomisario sustituto si no existía? Entonces, por eso lo tengo que crear antes. Entonces, el fideicomitente fideicomisario del US Trust, cuando lo formamos, voy a volver a ser yo residente mexicano, y el fideicomisario sustituto en el US Trust van a ser mis descendientes, mis beneficiarios, y voy a tener un US Trustee. O sea, sí lo vamos a hacer con un trustee institucional, aunque se puede que sea una persona física, no. En este caso lo vamos a hacer institucional por unos temas que voy a mencionar ahorita que tienen que ver justamente con evitar tener el retain interest. Entonces, a ver si aquí se va entendiendo. Y ya sé que ahorita va a venir la sesión de preguntas y respuestas. A ver, la persona física aporta las acciones al fideicomiso mexicano revocable. Él actúa como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar. Y para efectos de Estados Unidos, esto a lo mejor no tiene mucho que ver para ustedes. Esto más bien le va a interesar a los asesores americanos. Se va a considerar un Foreign Grantor Trust. Es un vehículo totalmente ignorado para Estados Unidos, pues este fideicomiso mexicano. La persona física forma también después, de manera sucesiva, o puede ser simultáneo, un US Trust, quien será el fideicomisario sustituto del fideicomiso mexicano. Es decir, fideicomisario en primer lugar del fideicomiso mexicano, Armando Álvarez. Fideicomisario sustituto, mi US Trust. Este también se va a considerar un Foreign Grantor Trust.
porque yo, el que lo estoy formando, yo estoy residente en el extranjero y los activos están en el extranjero. Tienen que darse esas condiciones para que se considere que es foráneo. Y grantor es cuando yo, el fideicomitente, yo lo controlo. Entonces es cuando se llama que es grantor trust. Bien, al fallecimiento de la persona física, los derechos de fideicomisario del fideicomiso mexicano pues van a pasar a manos del US Trust. Y yo, que era el fideicomisario en primer lugar del US Trust, ya me morí. Entonces mis hijos se convertirían en los fideicomisarios en acción, llamémosle así, en el US Trust. O sea, ellos me reemplazarían a mí, me sustituirían a mí. Por eso son fideicomisarios sustitutos. En ese momento es muy importante en ambos contratos, en el fideicomiso y en el trust, poner las reglas de que en ese momento de mi muerte, el fideicomiso mexicano y el US Trust se convierten en irrevocables. Y el US Trust en ese momento deja de ser foráneo y se va a convertir en doméstico. A partir de que el US Trust se convierte en doméstico, para propósitos americanos, se va a considerar una entidad separada de los beneficiarios, al grado tal que se le va a sacar un número de identificación fiscal y va a tributar por separado, va a presentar declaraciones de impuesto separado y va a pagar el impuesto separado de los beneficiarios. Es otro ente separado. Y desde el principio vamos a tener que poner reglas de gobierno corporativo para que ninguno de los beneficiarios puedan tomar control sobre el fideicomiso y también sobre el trust. En estos dos temas que acabo de explicar ahorita, fideicomiso y trust, cobran suma relevancia los comités técnicos, las formas de votación, los poderes que se asignen. ¿Por qué? Porque no queremos que ninguno de los beneficiarios tenga el control de la figura. Si el beneficiario tiene el control de la figura, me voy a ir un paso para atrás para que otra vez nos entendamos. Cuando yo, residente mexicano, yo tenía los activos en el fideicomiso, yo tenía total control, pero no importa, eran activos mexicanos y yo no soy residente de Estados Unidos ni ciudadano de Estados Unidos. Yo no causo el impuesto en Estados Unidos, entonces no importa que yo controlara los activos o la estructura. Pero en el momento en que mis hijos lo controlen, ya pasa a ser parte de su estate. Entonces, desde el día uno ellos no lo pueden controlar. Por eso está previsto unas reglas de gobernanza en el contrato de fideicomiso y en el trust que se van a tener que seguir desde que yo formé el contrato de fideicomiso. Claro que yo estando en vida, pues yo puedo cambiar las reglas, las puedo quitar, yo puedo vender mis derechos de fideicomisario, puedo vender los activos que están metidos dentro del patrimonio fideicomitido. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero en el momento en que se activa que los derechos de fideicomisario del fideicomiso mexicano los tenga el US Trust, ambos vehículos, sus reglas no las pueden cambiar mis hijos. Entonces, y las reglas van a establecer unos sistemas de control muy estrictos para que ellos no puedan a discreción vender, retirar, controlar, usar las propiedades. Ustedes dirán, oye Armando, pero ¿y entonces qué chiste tiene pasarle patrimonio a tus hijos que no lo van a poder disponer? Ah, bueno, es que una de las finalidades del Dynasty Trust y del Support Model precisamente es darle a mis hijos y a sus descendientes, incluye hijos, cónyuges, nietos, etcétera, que dependan de mí económicamente, mis ascendientes también, para la educación, para la manutención, para el soporte, para la salud, y para esto se va a estudiar cuánto eran los 3 últimos años, mi estilo de vida que yo tenía, y en ese promedio, en ese rango, yo puedo estar retirando permanentemente. De hecho, se instruye al trust, se instruye al delegado fiduciario para que me esté haciendo esas entregas a los beneficiarios. O sea, los hijos de ahí van a vivir. Lo que no pueden ellos es arbitrariamente mover lo que está dentro de la pancita del trust. Oye, si se quiere repartir más, sí se puede repartir más. Si hay unas necesidades especiales, sí se puede repartir más. Eso lo deciden los descendientes, no lo deciden descendientes. Por eso se agregan incluso unas figuras que se llaman el Investment Advisor, el Distribution Advisor y el Protector, que nos vayan a ayudar justamente a establecer las reglas de cómo distribuir, cuándo distribuir,
cómo invertir, en qué invertir y qué medidas tomar para proteger el patrimonio fideicometido. Todas estas reglas son justamente para evitar que el activo haya entrado en el patrimonio de mis hijos como un activo sobre el que ellos retenían un interés. Entonces, ellos eventualmente van a hacer también su trust. Y su trust igualmente va a tener derecho a seguirle pasando flujos a sus hijos y luego sus hijos a sus hijos, y por eso se le llama Dynasty Trust, porque de esos activos que yo deje en la medida en que sean productivos, se van a poder seguir viviendo todas las generaciones siguientes. Oye, Armando, ¿y si queremos vender, con esto que acabas de decir, no se puede? No, sí, va a haber unas reglas donde van a poner unos quórums específicos, unas mayorías calificadas. Si se logran esas mayorías, se pueden hacer acuerdos de poder vender, pero van a haber reglas de derechos de preferencia, que ya sea por el tanto, oferta preferente, derecho de adhesión, derecho de arrastre. Todas esas reglas de gobierno corporativo van a estar metidas tanto en el trust como en el fideicomiso mexicano, con el ánimo pues de que primero la familia pueda quedarse con el patrimonio y si no, eventualmente venderlo a un tercero. En el momento en el que yo ya hice disposición o tuve un evento de liquidez de los activos que estaban metidos en la pancita del fideicomiso, es hasta ese momento que esos activos van a formar parte de mi estate, ¿ok? Pero en todo el inter, mientras la dinastía siga y siga, estamos en un limbo donde los activos no se entiende que el residente fiscal o ciudadano de Estados Unidos retiene un interés sobre dichos activos. Pues bueno, con esto concluyo. Espero que haya sido lo más claro posible. En tiempos, creo que andamos bien. Me queda el tiempo necesario para preguntas y respuestas. Y voy entonces al chat. Un accionista extranjero que está en el acta constitutiva, entiendo, de México, ¿qué efectos fiscales tiene en México y Estados Unidos por su portafolio que se mencionó? Residente fiscal de Estados Unidos mete para su estate, para su caudal patrimonial, el que va a ser, digamos, el patrimonio que va a heredar, mete todo su patrimonio mundial. Entonces, al momento que él fallezca, no importa que tenga acciones de una empresa mexicana, se va a evaluar a lo que tenga de valor fair market value a ese momento, y en el porcentaje que él sea dueño de esa sociedad mexicana, eso entró a su estate. Depende si él fallece durante la exención que está ahorita elevada hasta el 2025 o fallece después, pues será la exención a la que tendrá derecho. El tema, miren, el tema del Dynasty Trust, creo que, aprovechando ahorita porque me están contestando, gracias. El tema del Dynasty Trust es muy interesante, y el mejor momento para hacerlo es ahorita para ciudadanos residentes mexicanos y también para ciudadanos de Estados Unidos. Les voy a decir por qué. Porque acuérdense que la exención ahorita son casi 11.6 millones de dólares. Entonces, no es como que tienes muchos clientes que tienen un patrimonio arriba de 11.6 millones de dólares. O sea, no es como que todos tus clientes andan arriba de ese umbral. Entonces, todos los clientes que tengamos, ciudadanos de Estados Unidos que tienen patrimonio en México y que no han decidido renunciar a la ciudadanía, como varios clientes nuestros ya lo han hecho, pues van a estar sujetos ellos van a estar sujetos al estate tax. Y lo peor es que ese patrimonio va a ir subiendo de valor conforme a menos que pase alguna catástrofe financiera o algo y se desplomen los valores depende del portafolio en que él tenga sus inversiones. Pero apostemos a que van a subir. Entonces, a lo mejor ahorita es un momento, y probablemente ahorita se desplomaron precios, ahorita es momento de decir, pues me conviene afectarlos al fideicomiso, soy ciudadano americano, ya causo el impuesto sobre herencias, pero al momento que mis hijos, causo si estoy por arriba de 11.600.000, pero si no estoy arriba de 11.600.000 no causo nada. Y ya aproveché mi exención, el activo ya está en un trust, no tengo que hacer un fideicomiso mexicano, puede ser un trust, aunque si son acciones de empresas mexicanas,
lo más recomendable es que sea, y sobre todo cuando son inmuebles, es muy recomendable que sea un fideicomiso mexicano. No te va a aceptar el notario público que es con un trust americano que sea dueño de un título de propiedad de una sociedad, de un inmueble, y menos en zona prohibida. Entonces, seguramente ocupas hacer la combinación del fideicomiso y del trust. Me refiero a patrimonio que esté en México. Entonces, es lo mejor, incluso patrimonio en el extranjero, es lo mejor afectarlo ahorita un Dynasty Trust. Aprovecho la exención, no pago ningún impuesto, y cuando mis hijos tengan que soportar su estilo de vida de ahí, recuérdense que ellos no tienen un retained interest. Entonces, no se entiende que es patrimonio de ellos. Y lo único que causa el trust es impuesto sobre la renta. Por los ingresos que esté generando, está causando impuesto sobre la renta, va haciéndole distribuciones porque les tiene que pagar para su soporte médico y demás. Entonces, yo les recomendaría mucho que lo evaluaran con todos sus clientes que tienen la peculiaridad de tener la nacionalidad en los Estados Unidos. Alguien pone aquí, perdón, un residente en USA recibe, no, eso creo que ya lo había, sí, eso ya lo contesté. Después del año 2025, ¿disminuyó la exención a las herencias? Sí. De un ciudadano americano, sí. Sí disminuye. La exención a las herencias de los residentes y ciudadanos de Estados Unidos siempre se ha ido indexando con inflación. La de los que no son ciudadanos ni residentes de Estados Unidos es fija $60,000, no se actualiza con inflación. Entonces, para cuando termine el 2025, los 5.6 se van a actualizar con inflación para ese entonces. Y esa es la nueva exención que va a haber. Entonces, va a bajar prácticamente la mitad. Entonces, la verdad que es el momento de que platiquemos con los clientes el tema de hacer una planeación sucesoria. Pues creo que es la última pregunta, Francisco. Excelente, excelente, Armando. Todas tus respuestas se ve que las dominas a la perfección. Sí, agradece mucho tus conocimientos y a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y del Consejo Directivo 2019-2020, pues te doy las gracias por apoyarnos como siempre. Creo que por ahí pusieron otra pregunta, déjame ver si... Muy bien. Ah, mira, por ahí ya se animaron, ya por ahí pusieron otra pregunta, el contador Mauricio Monroy. Sí, un fuerte abrazo, Mauricio. A ver, dice, en tu opinión, un residente y ciudadano de los Estados Unidos que recibe en herencia inmuebles ubicados en México, de un residente en México, ¿puede solicitar en Estados Unidos la devolución del ISR causado en México? Este tema ya lo hemos discutido varias veces con asesores fiscales de Estados Unidos y es un tema que se va a presentar bastante más recurrente de lo que pensamos. Sí. Es una persona que es ciudadano de Estados Unidos, su papá residente mexicano, pero le va a entregar la herencia de activos que están domiciliados en México, y dice la ley del ISR mexicana que en tratándose de acciones de empresas mexicanas o de inmuebles en México, la adquisición a título gratuito se grava a la tasa del 25% para el adquirente cuando esté residente en el extranjero, salvo cuando se trata de una donación solamente de ascendiente a descendiente, no de descendiente a ascendiente, de ascendiente a descendiente en línea recta. Esa sí estaría exenta, la donación. Todo lo demás no lo deja exento. Quiere decir que una donación entre hermanos, de acciones o de inmuebles, nada más estoy hablando de acciones o de inmuebles, una donación entre un hermano mexicano a un hermano que nació en Estados Unidos de acciones o de inmuebles, o de mi persona hacia mi papá de acciones o de inmuebles, o la herencia, cualquiera de esas no están exceptuados en el título quinto del gravamen del 25%. Y entonces, en México no tenemos un impuesto a las herencias, pero tenemos un impuesto sobre la renta. Causaría un impuesto sobre la renta al 25%, que es al que se refiere Mauricio. Y luego Mauricio, entonces ya su pregunta que hace es que si es impuesto, ¿podrán pedir devolución en los Estados Unidos por el impuesto pagado en México? No. Lo que me han dicho los asesores americanos es que para que tú puedas en Estados Unidos tener un crédito de un impuesto pagado en el extranjero, tú tienes que ser sujeto del impuesto en Estados Unidos por ese mismo ingreso. Y resulta que en este caso el ciudadano americano
la herencia que recibió de su papá para él está totalmente exenta. Si rebasa los $100,000, lo único que tiene que hacer es presentar una declaración informativa. Él va a tener lo que se llama un step up in basis. El valor de mercado al momento que él presenta la declaración informativa es su costo fiscal, y cuando él venda, ese va a ser su costo fiscal para sus ganancias de capital. Pero con eso respondo lo que me pregunta Mauricio. No se lo van a poder devolver y no lo puede acreditar porque él no causa ese impuesto en los Estados Unidos. Excelente, muy bien. Armando, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Fue una plática muy interesante. Se agradece infinitamente aparte por el colegio, porque pues temas como estos son los que nutren estos eventos. Muchísimas gracias. Francisco. Cuídense mucho a todos, por favor, y aquí los espero en este mismo canal, por este medio, en nuestros próximos eventos. Cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Bye. Gracias.